Mario Moreno y Cantinflas nacieron el mismo día, a la misma hora. Después, con el tiempo y con los años, Mario Moreno le dio vida a Cantinflas, que ya lo traía adentro. Es que los dos, el que me entreviste si usted me dice a quién entrevistar, a Cantinflas o a Mario Moreno, el que entrevista a Cantinflas está entrevistando a Mario Moreno. El que entrevista a Mario Moreno está entrevistando a Cantinflas. Somos una persona. Somos una persona más. Así se define uno de los genios más grandes para hacer reír que haya dado el cine. Maestro de la pantomima y de la risa, utilizó su estilo en el celuloide, siempre identificado con el pueblo. ¡Qué bárbaro, sin pantalones! ¿Pero cómo se atreve? ¿Pero usted que no tengo frío? Cantinflas es un personaje que protesta contra la injusticia, que no puede ver la injusticia, que no tiene nada pero quiere hacer algo por alguien. Prosiga el del chichón, digo el quejoso. Nos atacó porque no quisimos pagarle lo que se comió. Ah, de modo que un gorrón. Jefe, yo no soy gorrón y que no llore, diga. Mire usted, tan grandote, da coraje. Usted conforme es autoridad, jefe, no esté nada. Yo. He dicho, ¡basta! Ustedes eran mucho de familia, ¿no? Sí. Fuimos bastante. Hay una versión que dice que eran 12, otra que eran 9, otra que eran 8. ¿Cuál es la correcta? Fuimos 14. Pero no faltaba nunca nada. No, faltar no. Sobrar tampoco. Pero ¿de dónde sale el nombre Cantinflas? Don Mario desmintió todas las versiones que han aparecido hasta ahora. La que vale es que cuando yo me decidí y ya vestía mi personaje, yo me puse el nombre. Y me lo puse para que no pusieran mi nombre. Para que no se enterara su papá. Para que no se enterara mi familia que yo andaba en... De ninguna manera. No, hombre, me extraña. A mí también. Tenga razón. Muchas gracias. La actuación fue un poco producto de la casualidad o la necesidad. No había suficiente dinero para los estudios. Entonces se metió de soldado, pero le dieron la baja por mentir en la edad. Y después llegué a pelear profesionalmente, ya pagándome. ¿Era bueno Mario Moreno peleando? ¿Qué quiere usted que le diga yo? Yo no fui muy popular porque la gente no me conoció de pie, siempre acostado. A mí... Éntrale. Momento. Proteste, señor. ¿Por qué protesta usted? ¿Por qué se cae al suelo? ¿Por qué se cae usted, señor? Yo me caigo por el golpe. ¿Y yo me caigo porque no soy tonto? Buscando una oportunidad, la encontró en el circo. Y poco después... Entonces, un día, el director de escena de esa compañía, habiéndose enfermado el que anunciaba la función del otro día, me dijo, Mario, salga usted y anuncie que son las últimas funciones, para mañana vamos a tener esto, para pasado mañana esto otro. Entonces, sin anotar nada. Para mí era la primera vez que salía solo al escenario, con una cortina atrás y lleno el teatro. Nada más para anunciar. Nada más para anunciar. Y comencé a hablar, se me olvidó todo. Entonces, para no decirle al público, perdón, se me olvidó, ¿no? Seguía hablando. La gente no agarraba bien lo que yo decía. Yo veía a la gente medio se reía, como que decía que va a haber qué o qué. Hasta que acabé diciendo, y para mañana pues ya saben ustedes lo que va a haber. Y ya les dije, buenas noches. ¿Y el director del teatro? Oiga usted, me metí y yo oí un aplauso. Pero no fue eso. Al día siguiente, el que anunciaba las funciones salió. Dijeron, no, ese no. El de ayer. Qué bueno. Se me quiere tomar. Hoy día, el cantinfleo está aceptado por la Academia Española como verbo, cantinflear. ¿Por qué? Mire usted, a usted le consta, a usted lo conozco muy bien, señor. Yo no quiero tampoco que se me tome y se me subaje en esta forma, porque soy macho en cualquier terreno. Y a mí no. Yo pido que se fusile al señor este y al otro señor y a todos. Y usted, contra usted no pido nada, porque ya me casé materialmente. Cantinflas. Ni es el sombrerito, ni es la gabardina, ni es la camiseta, ni son los zapatos, ni es el pantalón.
Sí, yo lo que he mencionado se lo presto al mejor actor, ya, y que haga Cantinflas. Y el Peladito, ese personaje creado por Cantinflas, ya recorría los cines del mundo. Mi personaje es tan humano, tan sincero, que posiblemente la gente por eso lo entiende, ¿verdad? Porque la gente va a ver a Cantinflas. Y además de todo, va a haber otra cosa. Va a haber un tipo optimista. ¿Qué no le da a usted pena llevar esta vida? ¿Qué no comprende usted que esta vida nocturna para usted, una mujer, que ha dado un paso tal vez hacia el abrojo del arroyuelo, salido del pantano, de una desilusión? ¿Qué importa más una rosa deshojada cual pétalo inconsciente? Pero ahora duerme tranquilo, ¿no? Pues oiga, no podría decirle, se lo podría preguntar a usted también, usted duerme tranquilo, todo. Ahora, yo no por tantos problemas y tanta injusticia que hay en el mundo. Usted ya en ese aspecto trata usted de ver no lo que le rodea, sino en el mundo que usted vive, que hay. ¿Cómo puede usted ser feliz viendo a los niños que se mueren de hambre? ¿Cómo usted puede ser feliz viendo una guerra donde se murieron tanta gente? ¿Cómo puede usted ser feliz con tanta cosa injusta en este mundo? Y nos dijo que llora, por ejemplo, ante la impotencia de una tragedia, como la que soportó México durante el terremoto del 85. Y él no estaba para ayudar. No estaba en México. Pero cuando me enteré, sentí algo imposible de decirlo con palabras. Sentí que el que se desplomaba era yo, no mi país, yo. Y lloré. Y lloré solo, esa vez lloré solo. ¿Por qué? Me acordaba de los míos, los que están en este país. Sí, hay cosas muy... ¿Por qué será que a veces... Que no quisiera ni olvidar? ¿Cómo? Cantinflas es un hombre de fe. Sí, señor. Sí, señor. Y no la perdería nunca. Yo tengo fe en que la gente se componga, en que el mundo se componga y que la gente sufra menos de lo que está sufriendo. Tengo fe en los niños, tengo fe en los jóvenes. Yo soy Cantinflas y quiero también que sean felices. Oigan, no hay que ser, que sus sonrisas a mí me han llenado de dicha y placer. Pero Cantinflas no solo le canta a los niños. Él, personalmente, ayuda y paga para sostener uno de los grandes hospitales infantiles de México. Que la fama, el éxito, la fortuna nunca, jamás borró ni un gramo de sensibilidad en Mario. No, señor, no, señor. Absolutamente. Puede ser que sea al contrario. Además, usted habla de fortuna, riqueza y todo, pues hay muchas cosas más materiales que el dinero en la vida. Muchas más cosas, más hermosas. Como haberse conmovido, por ejemplo, ante la necesidad de los pobres, y comprar un terreno, y construirles viviendas. Hermoso gesto que hoy agradece a aquella gente. Para mí, digamos, mi hermano mayor que nos condujo con su ejemplo para saber conducirnos en la vida, porque ha sido realmente ejemplar para nosotros. Se las dio no regaladas, porque él tiene la idea de que una cosa que no cuesta no va a funcionar, pero se las dio al precio más increíble, ¿no? Una cosa que cualquiera podría pagar. Por agradecimiento, que quizás gracias a él muchos hemos logrado superar ciertas etapas de nuestra vida. Ojalá un día este mundo latino de veras nos juntemos, nos entendamos, porque seríamos una fuerza muy poderosa. Señor Mario Moreno, ¿existe la vejez? ¿Cómo? La vejez, ¿existe? Mire usted, Cantinflas no tiene edad. Mario Moreno sí la tiene, pero a mí me pasa una cosa muy chistosa. Mire usted, yo siempre que me ponía a hacer cuentas con mi mamá, yo resultaba 3 años mayor que ella, no puede ser, ¿verdad?
puede ser. Entonces, yo no me quito los años, lo que pasa es que no me los pongo. Es muy sencillo. Inclusive hace años, un señor llegó, me dijo, oiga Mario, ¿cuántos años tiene usted? Le dije, tengo 60. Y dice, pues yo le llevo 10. Y dije, lléveselas inmediatamente. Y ya me dejó 10 menos, ¿ves? Y así es la cosa. Pero yo quisiera, no que hubiera un Cantinflas, que hubiera 1000 Cantinflas que pudieran hacer reír a la gente, que le dieran alegría, porque es lo que necesita el mundo.